Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Capital. Les saludo y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Sumando Voluntades. Continuamos celebrando el aniversario de Radio Capital con una excelente programación especial. Trabajaremos para ustedes en el control técnico Adixon Lara, en la gerencia de producción José Vicente Chino Gamboa y en la producción del espacio Beatriz Navas Chan. Quien les habla, Noel Álvarez, 20.924. Hoy vamos a contar con la presencia o la participación de un invitado muy especial, el economista José González, gran amigo, analista de mercado de capitales independientes, residente en Nueva York, con quien vamos a estar conversando a través de Skype, que entiendo que ya lo tenemos al aire. José, buenas tardes. Buenas tardes, Noel. Hola, caramba, qué gusto conversar con usted, hermano. Igualmente, encantado de estar en tu programa. Igualmente. ¿Cómo ves la situación, José? Bueno, tú has venido en diversas oportunidades, nos has acompañado aquí directamente en la radio, ahora, bueno, estás en Nueva York. Pero bueno, te doy las gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti por la invitación. No, vale, por favor. Son muchos los temas a abordar, José. Deseamos que nos hagas, en primer lugar, un diagnóstico general de la situación económica del país. Aunque tú estás allá en Nueva York, pero sé que estás ligado completamente, no solamente a Venezuela, sino a Latinoamérica, y me gustaría conversar mucho contigo sobre diversos temas, la situación económica venezolana, latinoamericana y mundial, porque tú tienes un pulso que siempre lo has llevado y sé que continúas estableciendo todos esos parámetros, y para mí siempre es muy aleccionador conversar contigo. Pero en primer lugar, ¿cómo ves la situación económica en Venezuela, José? Mira, en el marco de la dinámica de la economía global, hoy día se celebran los 5 años de la crisis financiera del año 2008, y además es un día muy particular en señal de los tiempos. El presidente Obama, que iba a hablar hoy día sobre la crisis financiera, terminó hablando también sobre el ataque que tenemos en las instalaciones navales hoy en Washington. Es verdad. Lo cual subraya una vez, y estamos en el marco de las negociaciones diplomáticas con Siria a fin de evitar un bombardeo del país por parte de los Estados Unidos, nos marca el signo de los tiempos, ¿no? De cómo nos han afectado las dos grandes crisis de este siglo, los ataques de septiembre 11 y la crisis financiera del año 2008, y lo que estamos viviendo una desaceleración global, con crecimientos muy tímidos en Europa, saliendo de la recesión en Europa, y crecimiento muy tímido en Japón y en los Estados Unidos, que son las tres economías que mantienen la dinámica global, y la China creciendo por debajo de sus últimos promedios históricos, que estuvieron entre el 10 y el 12%, y hoy día la China no crece más de 7,5% al año. Y en el contexto de esa economía global es que entramos al tema de Venezuela, que hoy día enfrenta una serie de desequilibrios financieros y de dinámica de crecimiento vinculada precisamente a esta economía global hoy desacelerada. Y en el contexto de una América Latina que también se desacelera, pero que tiende a irle mucho mejor que en el pasado histórico. El gobierno del presidente Chávez, que tuvo 14 años, el gobierno del presidente Maduro tuvo una época extraordinaria en términos de los ingresos del petróleo. Cuando el presidente Chávez toma el poder en el año 98, se encontraba con un barril de 8 que se mantuvo a niveles de recuperación sobre los 30, pero que entre el año 2003 y el año 2008 pasa de $34 el barril a $140 el barril. Así fue. Lo cual proveyó a Venezuela y al gobierno de una caja y de una capacidad de gasto que entre el 2000 año y la fecha de alguna forma no se utilizó adecuadamente. Se gastó demasiado en importar, se gastó en nacionalizar, y esas distorsiones que se fueron generando a lo largo de estos 5 años, que en un proceso electoral permanente hoy ya se reflejan con los niveles de inflación más altos en América Latina y uno de los más altos en el mundo. Anualizada hoy la inflación es al 45%, con distorsiones en el tipo de cambio y con lo que ya es reconocido desde Nueva York y desde el sector financiero como el problema más grande que tiene la República hoy, que es un problema de flujo de caja. Y si recuerdas, nosotros siempre hemos hablado de ese tema. El problema de Venezuela no es un tema de solvencia. Para cualquier efecto práctico, los indicadores de solvencia de Venezuela siguen estando dentro de los límites saludables. El problema es que la República en particular, y el país en general, han entrado en una dinámica de gasto que supera los ingresos. O sea, el tema no es problema de ingresos, sino de gasto.
es un problema de gasto. O sea, yo cuando me invitaban a hablar en las universidades en Venezuela y me preguntaban qué significa eso, yo le decía, muy sencillo, si usted tiene $1 millón, usted es millonario, ¿verdad? Sí, pero si gasta 2 millones, usted está quebrado. El problema no es lo que gano, sino lo que gasto. Y el problema que tiene hoy la República es que no puede seguir manteniendo el nivel de gasto que mantuvo hasta el año pasado. Acordémonos que el gobierno lo ha dicho y lo sabemos, que el año pasado Venezuela importó casi $60.000 millones. La mayor parte en bienes de consumo. Hoy día la caja venezolana, el flujo de caja de la República, no da para importar más de $30.000 al año, y es por eso que tenemos el efecto escasez y el efecto inflación de una economía que se ha vuelto dependiente de las importaciones y que subsidia indirectamente vía el tipo de cambio oficial un consumo que ya no es sostenible. Entonces, y una masa monetaria que crece a un promedio anual del 60%, y las reservas ya no crecen a esa velocidad. Hasta el año 2008, en la medida que las reservas crecían sistemáticamente por el aumento del precio del petróleo, la masa monetaria podía crecer. Hoy día la masa monetaria en bolívares crece más rápido que las reservas internacionales, y la economía enfrenta una serie de distorsiones muy grandes. Usted se recuerda, mi querido amigo José, aquella teoría que la conversábamos nosotros en muchas oportunidades, la teoría de los cocos. ¿Se recuerda de eso? Me acuerdo de su teoría de los cocos, pero bueno, si me refresca la memoria me va a ayudar. La teoría de los cocos es cuando nosotros decíamos, fue una teoría acuñada por usted, ayudado por mí, por supuesto, pero modestamente, ¿no? Sí. Cuando decíamos la persona, refrescando lo que es el crecimiento de la masa monetaria, en aquel momento la generación de la inflación, que decíamos que una persona estaba en una isla, cuya única producción eran dos cocos, era el Producto Interno Bruto. ¿Se recuerda? Exacto. Ya me acordé, sí. Bueno, sí, claro. eso mismo es lo que está pasando hoy en el país. Resulta que no estamos incrementando la producción, sino que solamente estamos incrementando la masa monetaria. Como dices tú, va creciendo a un ritmo de 60% y la inflación es indetenible, por supuesto. Y me acuerdo, si usted tiene $1 y tiene 2 cocos, cada coco vale 50 centavos. Pero si tienes $4 y 2 cocos, cada coco vale $2. Y el problema es que con el proceso de nacionalizaciones del Estado que fue lanzado, si te acuerdas, Noel, en enero del 2008, se compraron empresas, se gastó esa caja que había en las reservas internacionales, y esas empresas no han producido más. Y el problema que eso ha generado no es solo un problema de producción efectiva, sino de que hay un deterioro en la eficiencia y en la productividad que tienen un efecto en el crecimiento económico y tienen un efecto inflacionario. Una economía que avanza y que crece es una economía cada vez más productiva, y la economía venezolana es cada vez menos productiva, y de ahí que las distorsiones se vayan acumulando. Y una de las distorsiones que tenemos en Venezuela, y que es creciente y que ya está hoy día, hay un cable en Bloomberg en que señala una reunión del presidente Santos con los exportadores colombianos, en los cuales Venezuela habría ofrecido a Colombia pagar las exportaciones con bonos de PDVSA. Es decir, la República sigue teniendo una necesidad de importar productos básicos de Colombia, pero ofrece pagos con bonos y no en efectivo. Imagínate, José, pero fíjate el caso, porque es atinente porque está ahorita sobre la mesa. Hablamos del día viernes, cuando el presidente Maduro en una de sus alocuciones dice que van a importar aproximadamente $600 millones en alimentos de Colombia. Y entonces uno aquí se debate entre dos aguas. Una, el hecho de que el gobierno dice, bueno, vamos a disminuir la escasez de productos que tenemos comprándole de Colombia. Pero por otro lado, viene la otra parte, que la hemos conversado en diversas oportunidades, que es que el aparato productivo venezolano se ha debilitado a lo largo del tiempo. Entonces ahora tenemos que sustituir y tenemos que estarle comprando a Colombia, y bienvenido en el momento coyuntural para disminuir el tema del desabastecimiento. Pero ¿qué pasa con el deterioro y la caída del aparato productivo que hemos tenido en el país? ¿De quién ha sido la culpa? Yo creo que hablar de culpas, Noel, es una cosa que tenemos que superar, no solo en Venezuela, sino en el mundo. La culpa es pasiva, ¿sí? Ajá. Cuando yo le echo la culpa a otro o me siento culpable, asumo una actitud pasiva. Alguien me tiene que venir a resolver el tema. Yo creo que tenemos que hablar de responsabilidades, ¿sí?
Okay. Cuando uno va a un juicio, el juez no busca culpar a nadie. O sea, hay un culpable, pero lo que se busca son las responsabilidades. Okay. Y creo que hay obviamente una responsabilidad de parte del Estado de haber emprendido, al mismo tiempo que una nacionalización que ha llevado a este efecto de productividad y producción y de eficiencia. Hubo una política de mantener los niveles de consumo a los niveles de que hemos llegado. Entonces tenemos una población consumo dependiente, un aparato productivo que ha dejado de producir, y un gobierno que no tiene la capacidad política de realinear las variables económicas para acabar con las distorsiones. En la discusión política y económica que yo presencio desde aquí en Venezuela de aquí no va a bastar llevar al tipo de cambio a sus niveles reales o ideales o de equilibrio. Si hay una gran discusión de cuál es el nivel de equilibrio realmente del bolívar con respecto al dólar. Así es. Sino que cualquier esquema que blanqueara el mercado alternativo de dólares, del que no se puede hablar formalmente, implica un realineamiento de las variables. Hablemos de un ejemplo. Si hoy día la gasolina en Venezuela cuesta, ya no tengo la cuenta, pero asumamos, si estoy especulando, 10 centavos de dólar el galón. Si llevaras el tipo de cambio a un nivel superior, ¿vas a pagar 5 centavos de dólares el galón por la gasolina? ¿O 2 centavos? No, hay que realinear el precio de la gasolina. En última instancia, para mantenerlo constante, ¿sí? Que siga costando esos 10 centavos. Y eso te implica que hay que hacer un realineamiento de precios relativos, y hay que ajustar la economía en general. Hay otro reporte en el Miami Herald que salió ayer, en que señala, citando fuentes del gobierno, que el gobierno de Venezuela estaría en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y cualquier conversación con el Fondo Monetario Internacional pasa por un ajuste macroeconómico tradicional, por no llamarlo ortodoxo. Porque si uno analiza la composición de las reservas, que es otro de los problemas que tiene hoy día Venezuela, las reservas internacionales netas en Venezuela cayeron en el último trimestre en más de 5.000 millones de dólares. Es el peor declive en las reservas de Venezuela, creo, en 10 años. O algo más. Y es porque el 70 y pico % de las reservas internacionales de Venezuela están en oro, y el precio del oro ha caído más o menos más del 50%, 60% en el último año. Entonces tienes la mayor parte de las reservas en oro monetario o en oro físico. Tienes reservas en lo que se llaman los derechos de sobregiro del Fondo Monetario Internacional, que si mal no recuerdo es un poquito más o un poquito menos de 3.000 millones de dólares, y el resto es remanente líquido. Y la parte líquida de las reservas es muy, muy cortita. Tienes dólares físicos por no más de un mes. Y las reservas internacionales cayeron la semana pasada en 600 millones. Y nadie tiene una explicación clara de por qué cayeron. Pero hoy día, esta semana, el 18 de septiembre, el 19, tiene que hacer un pago por un bono que se vence, uno de los bonos de la República Portuguesa, por 1.500 millones de dólares. Y es claro que ese efectivo que ha salido de las reservas es para pagar esa obligación. Ahora, si Venezuela quisiera tocar el derecho sobre giro del Fondo Monetario Internacional, que se contabilicen las reservas y que le corresponde a Venezuela, pero eso es como una línea de sobregiro en el banco. En el momento que Venezuela toque un dólar de esos dólares del Fondo Monetario Internacional, que le corresponden por ser miembro y accionista del fondo, en 24 horas, Noel, hay una misión del fondo en Caracas diciendo que ustedes pueden usar ese dinero, les corresponde, pero tienen que hacer esto, esto y esto. Y esto que es exactamente lo que pasó, si recuerdas, con el presidente Caldera, cuando el fondo llega a Venezuela en el año 98. Así es. Entonces, mira, José, la situación es muy compleja. Yo sé que tú la sigues a través de los medios de comunicación, de internet y de todo, pero aquí en Venezuela la situación es compleja. Una altísima inflación, tú lo señalabas, pasa a ser la primera del mundo, una escasez de productos de la cesta básica que, visitar un supermercado en estos momentos, uno lo ve a cada momento y los anaqueles están vacíos, quizás la mitad de los anaqueles vacíos. Casi el gobierno no lo acepta, pero en diversas oportunidades le hemos hablado, se importa casi el 70% de lo que se consume en productos alimentarios.
En estos momentos el gobierno acaba de anunciar la creación de un Estado Mayor de la Economía. Imagínate eso, un Estado Mayor de la Economía, militarizar la economía, mucho más de lo que se ha venido haciendo. Yo tengo mis dudas, pero te pregunto a ti, ¿tú crees que esa sea la solución? ¿Opinas algo? ¿Tienes algún conocimiento de la creación de este Estado Mayor? ¿Cómo lo ves? Mire, no, yo creo que hay que ver las cosas constructivamente, ¿sí? Y hay que darles la dimensión política a las cosas que tienen. Uno de los problemas que tenemos hoy día en América Latina en general es que yo creo que hemos perdido de vista la importancia de lo político, bien entendido como la política y no la politiquería. La política es la forma en que los seres humanos nos relacionamos, ¿sí? Por eso es que cuando hablas de tu familia política, hablas de tu familia política, porque no es tu familia de vía sanguínea, ¿verdad? Y las protestas sociales que hemos visto en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, y si nos vamos más lejos, en Turquía, en Egipto, demuestran que la gente reclama una serie de reconocimientos políticos y de necesidades de acuerdo a las expectativas que tiene. Entonces, de cara a la realidad política venezolana, más allá de la crítica y la culpa sin sentido, yo creo que el gobierno está haciendo lo que desde su política y desde su perspectiva es lo que tiene que hacer, ¿sí? Están tratando de buscar una solución al problema cambiario, pero es una solución que no va a resolver el problema. Pero digamos que están siendo proactivos por primera vez en mucho tiempo en esa discusión doméstica entre los radicales y los pragmáticos que la mencionan todos los analistas, y que el pragmatismo está avanzando, y ese pragmatismo es positivo, hay que reconocerlo, ¿sí? Sí. Más allá de tirar piedras, hay que reconocer que hay un esfuerzo de devolverle cierta racionalidad a la economía, de devolverle cierta racionalidad a la política, pero que enfrentan una serie de contradicciones internas y una serie de necesidades inmediatas que no se pueden resolver en el corto plazo. Es decir, suponiendo que las políticas fueran para promover la producción privada y que el día de mañana nos ponemos a producir adecuadamente en Venezuela, no vamos a ver producción sino hasta 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo lo que tome retomar esa producción perdida. En el camino hay que seguir importando porque hay necesidades generadas de la población y hay expectativas políticas en virtud de lo que fue el gobierno del presidente Chávez, que incorporó activamente a la vida política del país a un grupo importante de gente y se tiene que lidiar con eso. Ahora, ¿eso va a resolver el problema? No necesariamente, porque las distorsiones siguen presentes. Un órgano que supervise la economía no va a acabar con la inflación de la noche a la mañana. La inflación no se acaba por decreto. Y acordémonos el caso de Mugabe en África, que sacó un decreto, ley en que prohibió la inflación. Ok, tú la puedes prohibir probablemente, pero la inflación tiene vida propia, ¿no? Yo creo que las soluciones de Venezuela pasan por incorporar un pragmatismo y una serie de reformas al proceso de producción y economía que sean aceptables políticamente para la población. En un país, además, a raíz de los resultados electorales de abril y de las últimas encuestas, que sigue dividido prácticamente mitad y mitad, Noel. Entonces, sí, políticamente es muy complicado administrar ese problema, porque ni el gobierno puede hacer lo que quiere, ni la oposición tiene la fortaleza política para imponer una perspectiva, o para vender, o para convencer, de la forma que quieras llamarlo, desde una perspectiva política que no termina de convencer a la otra mitad. Y curiosamente, las últimas encuestas de popularidad que se han hecho públicas, el nivel de popularidad de Maduro es idéntico al líder de la oposición, que es Capriles. Entonces sí, uno se pregunta, ¿cómo es que en esta situación el presidente Maduro tiene niveles de aprobación del 42%, y cómo es que en esta situación el líder de la oposición tiene niveles de 42%? Sigue reflejando este país que lo que está buscando en última instancia a nivel político es un diálogo, es un acuerdo entre las partes, ¿sí? En que ambas partes finalmente en algún momento dado tienen que sentarse, dialogar y pensar en el país antes que en sus propias agendas. Sí, eso es lo deseable. O sea, de alguna forma lo hemos conversado en diversas oportunidades, no solamente entre tú y yo, sino en diversas oportunidades, y todavía el fin de semana lo conversaba en COGEDE. Perdón, decíamos que aquí en estos momentos lo que tenemos es que despolarizar el país,
porque creo que hay mucha gente que se está beneficiando de la polarización y el ciudadano de a pie, la gente sale perdiendo con esa polarización, porque al fin y al cabo no recibe, no consigue lo que el ciudadano quiere. Exactamente. Acuérdate más que en Venezuela hay un trauma muy grande en virtud de lo que significan los ajustes macroeconómicos ortodoxos. Porque está el trauma del ajuste del 89 y el Caracazo. Sin embargo, yo creo que se ignora que hubo otro ajuste, que fue el de Caldera, si no me equivoco, que fue del año 97, si recuerdo bien el año, que fue un ajuste ortodoxo exitoso, porque Caldera entendió en ese momento dado que para que hubiera un ajuste que no generara efectos como el del 89 tenía que haber acuerdos políticos, y se conforma la tripartita, si bien recuerdas, se incorpora al gabinete a Teodoro Percos porque Caldera sabía que necesitaba un representante de izquierda. Y a Freddy Rojas Parra y a Matos Azócar en su momento. Exactamente, se crea un triunvirato en los sectores de producción, se negocia con los sindicatos. ¿Sí? Se reforma el sistema de prestaciones sociales, que después el presidente Chávez hablaría pestes de esa reforma, que sin embargo fue muy sensible porque había pasivo laboral impagable, ¿sí? que generaba distorsiones muy grandes en las cuentas públicas, y se aplica una reforma que funciona. El problema hoy día desde la perspectiva del gobierno, y vamos a entender el problema fríamente, tú sabes que yo soy analista. Mira, ¿sí? José, te voy a pedir en estos momentos que vamos a hacer un corte, nos quedamos en línea porque la emisora tiene que pasar su publicidad en estos momentos. Vamos a ir a oír un micro, pero te quedas en línea porque inmediatamente que termine el micro volvemos contigo. Amigas, amigos, continuamos con esta interesante conversación con el economista José González, quien es analista de mercado de capitales independiente, está residenciado en Nueva York, y desde allá estamos conversando con él en estos momentos a través de Skype. Muy amablemente José está dándonos unas informaciones para nosotros muy importantes. José, continuamos con lo que estabas diciendo anteriormente. Me decía que tú eres analista. Y ahí sí, y que los analistas no debemos pecar de opinionadores, ¿sabes? La opinión no tiene análisis. Yo puedo opinar cualquier cosa, ¿sí? Así es. Mi mamá opina sobre todo, pero a veces sus opiniones no son necesariamente educadas. Y como analista tú analizas la situación y das un diagnóstico. Cuando un médico diagnostica un paciente, no da opiniones, sencillamente analiza la situación y da un análisis frío de la enfermedad que tiene el paciente y después de cómo curarla, ¿sí? Ahora, donde hay un valor agregado del médico importantísimo es en su actitud de cara al paciente. Si mañana el doctor viene, señor Pérez, usted tiene cáncer, y se echa a llorar y le dice al paciente que se va a morir, ese doctor está pa'l gato, como diría mi abuela. El médico tiene que decirle al paciente, lo vamos a curar, usted se va a curar y usted me tiene que ayudar con la actitud positiva para que lo curemos. Yo tengo la medicina, tengo las máquinas, pero usted me tiene que ayudar, usted tiene que querer vivir, ¿sí? Así es. Y en Venezuela creo que en el debate político, por las características tan peculiares que tenía el presidente Chávez, se perdió esa perspectiva, y por la actitud que tuvo el sector privado en general en Venezuela en los últimos 10 años. Vamos a ser sinceros de lado y lado, ¿sí? Y si el presidente Obama se puede sentar con Putin, a pesar del problema de Snowden, para encontrar una solución diplomática al problema sirio, sin que pase por un bombardeo, ¿por qué no podemos ver la mejor agenda, el mejor plan de trabajo de cara a la solución de los problemas venezolanos, que son reales, son actuales? Mañana cambia el gobierno en Venezuela y los problemas van a ser exactamente los mismos, ¿sí? Claro. Y el país que herede cualquier gobierno que sucediera al gobierno de Maduro en su momento va a heredar los problemas que le tocan, y es en el beneficio del país y de sus ciudadanos y de la sociedad contribuir a la solución de esos problemas. Y yo entiendo como analista, sin justificar las distorsiones ni las condiciones en las que hoy día vive Venezuela, con los evidentes problemas de corrupción y de seguridad personal, que la solución del problema pasa por entender qué es lo que quieren hacer y contribuir constructivamente a ese debate, ¿sí? Y a ese ajuste que yo creo que es más o menos inevitable. Desafortunadamente las distorsiones acumuladas en la economía venezolana son de tal magnitud que el ajuste tiene que venir eventualmente. Ahora, esa eventualidad
no tiene un tiempo determinado, porque Venezuela como país petrolero tiene ingresos vinculados de la actividad petrolera que no existen en economías, en otras economías en América Latina, lo cual es un beneficio en cierto sentido, pero en otro lado es detrimento para prolongar situaciones de ineficiencia por periodos más prolongados de lo que uno espera. Ahora, José, tú que has tenido la experiencia, que has sido asesor de varios presidentes de la República, y has estado en Wall Street también asesorando, tienes una amplísima experiencia y has visto todo esto en unos lados y en otros, has visto en tu país también, en Perú, cómo estaba debilitada la economía, cómo hoy en día tiene una economía floreciente a pesar de todos los avatares que puede hacer, los cambios políticos, pero sin embargo va creciendo y es una de las buenas economías que tenemos en estos momentos en Latinoamérica. ¿Qué crees tú? ¿Qué se pudiera hacer aparte de esto que ya nos están esbozando, el tema de lo que es el diálogo y la concertación? ¿Qué más se podría hacer para tratar de sacar esta economía adelante, José? Yo creo que, mira, las soluciones económicas no tienen magia, Noel. El gran experimento inflacionario y su corrección, que fue la inflación alemana del año 24, y donde se derivan todas las lecciones de cómo acabar con el problema inflacionario, está más que descubierto. Una economía que mantiene niveles de inflación muy altos es una economía poco productiva, es una economía en donde la masa monetaria crece más rápido que la producción, y las correcciones son relativamente simples. Venezuela ya lo hizo en el año 83, en el año 89, en el año 94, en el año 97, y lo va a tener que volver a hacer en algún momento. Chávez intentó durante su presidencia, después de la huelga del 2002, si no me equivoco, en el 2005-2006, algún tipo de ajustes que le iban ganando tiempo porque tenía caja. El problema no es el ajuste en sí. Y alguna vez me acuerdo discutiendo ese tema en Caracas, le decía, y además los expertos en ajustes son los del Fondo Monetario Internacional. O sea, llamas al fondo, te mandan una misión y te diseñan el ajuste en 30 días y te lo manejan. Eso saben hacer, otras cosas no saben hacer. El fondo es muy malo cuando se trata de políticas sociales y políticas de desarrollo. Para eso es el Banco Mundial, ¿sí? O el Banco Interamericano de Desarrollo. Y hoy día tienes a la CAF, que se ha convertido, por ejemplo, en un banco más importante en América Latina que lo que era el BID. Hoy día tenemos el Banco de Desarrollo de América Latina, no es el BID más, es la CAF. ¿Y está en Venezuela? ¿Y sabes por qué? Porque en la CAF no están los Estados Unidos. El problema del BID sigue siendo que en la medida que los Estados Unidos se sientan en la mesa, te ponen muchas trabas. Lo mismo que pasa con el Banco Mundial, lo mismo que sucede con el Fondo Monetario Internacional. Para bien o para mal, en esta época histórica que nos toca vivir, la transición política global implica que nos tengamos que deshacer de la influencia norteamericana para que no nos sigan diciendo cómo hacer las cosas. ¿Qué pasa en Perú? Hoy día el Perú genera su propio... El Perú, mira, no, el Perú es una economía que es la mitad de Venezuela y tiene reservas internacionales por 78 mil millones de dólares. Qué envidia. Venezuela, que es el doble de Perú, tiene reservas por 22 mil millones. Ahora, ¿cuál es el problema de Perú? Es que tenemos más caja de la que deberíamos. Cuando tú tienes cash en el banco con tasas de interés al 2%, estás perdiendo plata, ¿verdad? Con inflación en 12,5% en este país en el que yo estoy ahora. Y no saben cómo gastar. Y no tienen, y la gente reclama porque ve la plata ahí en el banco y el problema. Entonces, ese es otro problema. Pero la solución de ajuste es muy sencillo y no me sorprende que el Miami Herald esté mencionando que el gobierno está hablando con el Fondo Monetario. Ahora, el fondo viene y ajusta, pero no se hace responsable por las consecuencias del ajuste, que ese fue el problema de Rodríguez en el año 89 y Pérez, que no entendió la dimensión política de lo que significaba ese ajuste, con Caldera en el 97. Ahora, para que ese ajuste tenga éxito, si hay que hacerlo cuando haya que hacerlo, porque la contraparte de no hacerlo y que el gobierno tenga éxito político es un escenario negativo para el país. Es que tiene que haber un acuerdo de ambas partes de no soliviantar y no torpedear a fin de que el ajuste tenga éxito. Y eso pasa por tener una visión de país que vaya más allá de las próximas elecciones o que vaya más allá de los próximos 2 o 3 años o los 5 años. Hay que tener una visión de país de 10 años, de 20 años, de 30 años. En mi país, que es el Perú, yo ya no lo reconozco. Yo me fui del Perú hace 23 años. ¿Sí?
Y cuando yo regreso a Lima, no es el país en el que yo viví. Y ahí lo que hubo es una voluntad nacional para cambiar el país importante. Y lo que cambió en el país, él no son los políticos. Humala es un presidente razonable, pero poco inspirador. Y es un presidente que tiene una serie de carencias políticas que le impiden dirigir el país adecuadamente. Ahora, ¿cómo es que un país con ese presidente sigue siendo estable y sigue creciendo? Porque lo que cambió en el Perú no fueron los políticos, sino los peruanos. Y en el Perú hoy día hay una conciencia de ciudadanía y hay una conciencia de dignidad que además se adquiere a través de la comida, curiosamente. Así como Mandela logra la unidad nacional a través de un equipo de rugby y de una inspiración personal, el Ubuntu. En el Perú se logró a través de que la gente, todos comemos lomo saltado en el Perú, todos comemos ceviche, pobres, ricos y todos los que están en el medio. Y eso que nos une es lo que ha hecho que el país recupere su dignidad y su visión hacia el largo plazo. Y no importa quién nos gobierna porque nosotros los elegimos. Sí, ahora ese proceso tomó tiempo, o sea, no es una cosa que en el Perú se generó en 2 años, en 3 años. Yo nací en el año 61, ingresé a la universidad en el Perú en el año 79, y yo solo recuerdo crisis. Yo crecí en el Perú bajo la dictadura militar del general Velasco y el general Morales Bermúdez. ¿Sí? Mi padre estuvo preso en la dictadura de los 50 por oponerse al régimen de Odría, que era de derecha, y estuvo una lista negra durante el régimen de Velasco, que era una dictadura de izquierda. Mi padre era un hombre que creía en la libertad, claro, independientemente de los colores políticos, pero han sido largos años en los cuales los peruanos adquirimos conciencia. Ahora, ¿no quieres pensar en América Latina? Hablemos de Europa. Claro. El año pasado las perspectivas de todos los analistas era que por la crisis griega el bloque europeo se iba a caer, el euro iba a desaparecer, y mira lo que ha sucedido. Hoy día Europa sigue teniendo serios problemas de desempleo. Los niveles del desempleo promedio en Europa es del 12%, en España es Pero del entiendo 26%. Que se está recuperando, José. Sí, claro, pero mira lo que sucedió. Europa no se ha roto y siguen buscando soluciones a sus problemas a través del diálogo y el trabajo y el esfuerzo y el trabajo político, porque hay que escuchar a la gente. Los países no están compuestos de fábricas, ni cerros, ni playas. O sea, sin gente eso no tiene ningún valor ni ningún significado. Sí, es lo importante es la gente. Pero los europeos, lo que no se entendía desde los Estados Unidos es que Europa no iba a implosionar, porque las lecciones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que están muy frescas en la conciencia europea, les enseñaron a través de un proceso durísimo que la única forma de construir nación es trabajando y dialogando y llegando a acuerdos. Ahora, José, es por eso que los distintos gobiernos europeos llegan a acuerdos. Ahora fíjate, tú hablas y de verdad muy atinado lo que estás diciendo, el tema de lo que es el diálogo y la concertación. Porque si en esa guerra cruenta, en ese enfrentamiento histórico, milenario, podríamos decir, entre lo que ha sido el pueblo judío y los palestinos, que por motivos religiosos o políticos, lo que querramos decir, pero ellos se reconocen. Y hay personas que dialogan de un lado y de otro y están reconociéndose. ¿Por qué aquí en Venezuela, y siempre me lo he preguntado, por qué no nos reconocemos? ¿Por qué nosotros siempre tenemos que vivir insultándonos y sabiendo que hay personas que piensan diferente, pero que por encima de esos pensamientos diferentes está el país y que tenemos que trabajar para sacar el país adelante entre todos? Porque no se trata del beneficio individual, sino del beneficio colectivo. Y eso todos los días me resuena en la cabeza, que es una cosa, que es un círculo vicioso que no hemos podido superar y no entiendo por qué. Mira, yo creo, Noel, y tú lo sabes mejor que nadie, yo siempre he respetado mucho tu trabajo y la amistad que nos une y la relación que nos une era precisamente en virtud de esta cosa que compartimos. Cuando empezaste tu programa de radio no me sorprendió nunca que lo llames Sumando Voluntades, porque se trata precisamente de sumar voluntades. Así es. Y para entender los procesos históricos hay que poner las cosas en contextos históricos. Y vamos a olvidarnos de América Latina, de Europa, del problema judío-palestino. Además, acuérdate que el problema judío-palestino es más antiguo que la historia. De alguna forma, la historia entre Caín y Abel es una historia. Es historia del fratricidio, ¿no? Del odio entre hermanos. Así es. Y los judíos y los palestinos son hermanos, porque ambos son semitas. Así es. ¿Sí? Descendientes de Abraham, todo. Exactamente. Ahora,
vamos a hablar de los Estados Unidos para que veas lo que toma un proceso histórico, lo que se llaman los arcos históricos. En 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos. Y la discusión entre dos de los fundadores más importantes, que son Jefferson y Adams, es si en la independencia debía incluirse o no la emancipación de los esclavos negros. Y Jefferson le dice a Adams, no podemos hacerlo. Jefferson era un filósofo, un intelectual, y Adams era un abogado. Y le dice, no podemos hacerlo porque al declarar la independencia nos vamos a enfrentar a Inglaterra. Y si declaramos la emancipación vamos a tener un frente interno con las colonias del sur. Y las colonias del sur no van a hacer a sus esclavos y no podemos pelear contra Inglaterra y tener un frente interno al mismo tiempo. Y dejan el tema de emancipación para soluciones ulteriores. La emancipación se declara casi 100 años después, cuando Lincoln era presidente y genera una guerra civil, ¿sí? Y Lincoln, en plena guerra civil, saca la enmienda 11, si no me equivoco, que es la emancipación de los esclavos, con un liderazgo político extraordinario que lo refleja muy bien la película de Spielberg. Ahora, entre la emancipación de los esclavos y la firma de la Declaración de Derechos Civiles, que le da derechos civiles a los negros, pues los negros dejan de ser esclavos, pero no tenían derechos ciudadanos, no votaban. Así es. Esta era una sociedad discriminada. Se firma en 1964 y la firma Johnson después de que Kennedy es asesinado. Y es el asesinato del Kennedy el que impele a la firma de la Declaración de los Derechos Civiles, que Kennedy había propuesto para su segunda administración porque se sabía que si la firmaba arriesgaba la reelección, y él muere precisamente, es asesinado durante la campaña para su reelección en el año 63. Entre la firma de la Ley de Derechos Civiles y la elección del primer presidente negro en los Estados Unidos pasan como otros 40, 50 años. Es decir, desde la independencia hasta la elección de Obama estamos hablando de 240 años más o menos. O sea, los arcos históricos son muy largos. O sea, ¿qué sucede? Que desafortunadamente, así como tenemos que pasar por la pubertad para llegar a la juventud y a la adultez, las sociedades parecieran tener periodos adolescentes. Y es en esos periodos adolescentes que la gente se reconoce. En las conversaciones que yo tengo con mis buenos amigos venezolanos, y tú sabes que yo quiero a Venezuela más incluso que a mi propia tierra, lo que siempre trato de conversar con ellos es decirle, la Venezuela del futuro ya no es más la Venezuela del pasado, ¿sí? Nuestros hijos se parecen mucho a nosotros, pero no son nosotros. Y esa Venezuela del futuro tiene que incorporar lo que ha pasado en los últimos 14, 15, 16 años, no lo podemos ignorar, ¿sí? Y esa incorporación pasa por aceptarnos, como tú dices, los unos a los otros. Las soluciones técnicas son fáciles, o sea, económicamente no es como se dice en inglés rocket science saber lo que hay que hacer en Venezuela, es la variable política lo que hace difícil que se ajuste simplemente. Y además en un estado que después de 14 años ha creado instituciones, cuadros, lealtades, clientelajes, que van a tener que ser modificados, pero no necesariamente eliminados de la noche a la mañana, salvo que uno quiera tomar el costo de esa eliminación. Sí, ese es el tema, porque se ala la cuerda de un lado, se ala de otro, por eso las mayorías circunstanciales son muy peligrosas, lo que pasó en el año 1999 y lo que se plantea en algunas oportunidades aquí también, porque si tú tienes una mayoría circunstancial puedes cambiar algunos instrumentos legales, pero siempre va a quedar la fractura de la sociedad y eso es lo que no nos podemos arriesgar. Y ahora, lo positivo, y yo se lo mencionaba a los clientes nuestros y la gente que me llamaba en octubre y en abril, es que en Venezuela no hay una vocación por una salida violenta ni un lado ni el otro, por lo menos no expresa ni clara ni abierta, sino ya habríamos visto una confrontación civil importante como la que vimos en el año 2002, o sea, Venezuela lo intentó en el pasado reciente y no hay una vocación de ninguna parte de hacerlo. Ahora, si no hay una vocación de enfrentamiento, tiene que haber una vocación de encuentro. Ahora, ¿cómo llegas a esos encuentros? No es necesariamente fácil y creo que Venezuela enfrenta sus propios problemas estructurales. Hay un politólogo peruano muy importante que está haciendo su postdoctorado en Harvard, que acaba de publicar su último libro y tiene una imagen muy interesante que dice que el Perú es un país de ciudadanos sin república.
en el Perú se desarrolló la ciudadanía, pero la república no se desarrolló. El Perú era la base del virreinato español y siempre fue un país con una vocación monárquica muy grande. De hecho, una de las historias que no se cuentan, que es que en la batalla de Ayacucho el ejército realista, el ejército español, tenía más peruanos en sus líneas peleando por la monarquía que los peruanos que estaban luchando en los ejércitos libertarios que dirigía Sucre y comandaba Bolívar. Pero pasó en Venezuela también. Exactamente, y yo lo que decía, extrapolándolo a Venezuela, es que Venezuela pareciera ser hoy un país que tiene una república sin ciudadanos, porque Sí. la legalidad en Venezuela tiene mucho peso todavía, ¿sí? Las cosas se hacen legalmente, la gente paga impuestos, independientemente de la corrupción y el crimen. Hay una noción de república. El candidato de la oposición pierde la elección y se va al CNE y después se va al TCJ a presentar su reclamo legal y se presenta a las elecciones municipales de diciembre. Es un respeto por la legalidad interesante. Y cuando yo llegué a Venezuela el primer año, la primera vez en el año 94, a mí siempre me fascinó la dinámica política venezolana, cómo es que en el Congreso venezolano había una discusión política y cómo es que Caldera forma una tripartita y ahí las distintas partes se acomodaban, y el rol que tuvo Fede Cámaras históricamente, y tú lo sabes muy bien, en el desarrollo de esa república. En mi país mandaba el que mandaba y el resto estaba más o menos pintado en la pared. Ahora, son esos ciudadanos peruanos los que hoy día reclaman una república que no existe. Y en Venezuela, teniendo república, porque era el país más joven de América Latina con Chile, curiosamente, en los otros países había habido presencia colonial importante, Argentina, Perú, Colombia, y Venezuela. Chile era una capitanía. Venezuela creo que ni siquiera llegó a ser capitanía, No porque no había intereses en Venezuela. Eso le permitió. Bueno, sí llegó con el capitán Emparan, sí, una oportunidad que fue. Y por eso tenías políticos casi renacentistas como Rómulo Betancourt, ¿sí? O ideólogos como Chávez, que al César hay que darle lo que es del César. Yo creo que a Chávez hay que reconocerle lo que le corresponde. Y yo le digo también a mis amigos venezolanos, si Cristo le reconoció alguna legitimidad a César cuando dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, si el Hijo de Dios le reconoce al César que de cara a su magnitud era nada, reconozcamos lo que legó, es que tenía cierto nivel de ideología y una propuesta para el país que de una forma se impuso y sigue ahí. Es una república que tiene unas bases formales muy sólidas, pero que en el camino del beneficio petrolero perdió su vocación ciudadana. Y esa vocación ciudadana es la que hay que recuperar. Hay que recuperar. Esa es la gran tarea venezolana. Que tenemos que recuperar la gente, José. Sí, claro, y tú sabes que de las actividades que yo tuve en Venezuela por aquellos maravillosos años que vivía allá... Y que vas a volver, no creas que te no estás quedando por allá. No, esos cielos son míos, y ese valle es mío. Y aquí te estamos esperando. Como te decía, la vocación, una de las vocaciones más grandes era recuperar la ciudadanía. Así es. ¿Sí? Ahora, José, todo muy bien y bueno, vamos a continuar hablando de esto y nos da para muchísimos programas y sobre todo cuando tú vengas, Dios mediante, en noviembre que vas a estar aquí, vamos a tener la oportunidad de conversar. Pero quería hacerte una pregunta puntual. ¿Qué pasa con el dólar? Tú eres especialista en esta materia, en mercado financiero. ¿Qué pasa con el dólar? Se anuncia el regreso de otro sistema, algunos dicen que es el dólar permuta en primer lugar. ¿Cómo ves tú? ¿Qué ves tú? Se dice que van a reformar la ley de ilícitos cambiarios, que en bastantes oportunidades la manejamos para volver, pareciera que vuelve el sistema también de la emisión de bonos. ¿Cómo ves la situación? Mira, es obviamente con una inflación promedio anual del 20 y pico, entre el 20 y pico y 30% este año, probablemente veamos inflación del 40%. Todavía la estamos analizando, vamos a ver cómo viene los últimos meses del año, acumulada en estos años, y un tipo de cambio fijo, obviamente has acumulado distorsiones importantes en el tipo de cambio. Por eso es que tienes ya un arbitraje entre el dólar oficial a 6.30 y el dólar SICAD a 10.11, según lo que menciona la gente que ha participado en las subastas, porque como sabes los números no son públicos. Correcto. Ahí ya tienes un gap. Y entre el dólar SICAD y el innombrable hay otro gap que es mucho más grande, que todos lo sabemos, pero preferimos no hablar de él. Sí. Y ese gap y esa distorsión hay que cerrarla. Y obviamente el SIDME, que fue eliminado, que fue una válvula de escape, que fue la propuesta gubernamental
como alternativa a lo que fue el cierre del mercado de capitales en Venezuela, en donde se hacía lo que se llamaba en ese momento el dólar permute, el dólar alternativo, y que era insostenible en el tiempo porque lo alimentabas con deuda que pagaba intereses muy altos para seguir subsidiando un tipo de cambio preferencial que a su vez seguía estimulando el consumo y que obviamente tenía una vocación política en virtud de las elecciones de octubre y lo que hoy es evidente, la enfermedad del presidente. Tienes que seguir buscando las alternativas para suplir de los dólares al mercado que te permitan seguir con los niveles de importación. Sin embargo, los niveles que aloca el dólar oficial Cadivi han caído sustancialmente en comparación al año pasado. Muchísimo. Y mientras que las alocaciones de Cadivi al sector público crecen, las alocaciones de Cadivi al sector privado caen, ¿sí? Y mientras que el sector público importa alimentos básicos, el sector privado sigue importando todas aquellas cosas que necesitamos para vivir: pasta de dientes, jabón, plástico para los empaques, etcétera, etcétera, etcétera. Papel toalé. Papel toalé. Entonces tienes que buscar una tercera alternativa, que además lo sabemos por el diputado Sanguino, que ya anunció que viene una modificación de la ley de ilícitos cambiarios que obviamente, que no sabemos los detalles, pero tiene que ver con despenalizar la existencia de un mercado alternativo. Correcto. Y la modificación aparentemente de la ley de mercado de capitales que podría permitir que las casas de bolsa, las que quedan, participen de ese mercado. Eso para darle una válvula de escape al sector privado. Lo que es curioso es que lo que uno podría interpretar, que lo que se está buscando es un mercado que genere su propia oferta y demanda y una dinámica de mercado que no dependa del Estado. Hoy día lo que se especula, lo que se menciona es que sería alimentado por el gobierno. Es decir, de nuevo, tenemos un tercer mercado que también es alimentado por el gobierno. Porque el problema, Noel, es que si bien la propuesta es sensible y es razonable de cara a la circunstancia venezolana y de cara a la vocación política del gobierno, que es como hay que entender el problema, no hay que pedirle peras al olmo, ¿sí? Sí. Porque pedirle peras al olmo es no entender la dimensión del problema, ¿sí? Es que si lo tiene que suplir el gobierno también, no termina siendo una solución, porque de otro lado yo entiendo que alguien en Venezuela quiera utilizar sus bolívares para comprar bonos en dólares y venderlos en el exterior. Lo que no queda tan claro es que alguien en el exterior quiera vender sus bonos en dólares para tener bolívares a cualquier tipo de cambio con una inflación del 45% que se come la mitad del valor de mis bolívares cada año. Así. O sea, en teoría monetaria, si yo vendo mis dólares para comprar bolívares y no hago nada con esos bolívares, con unas tasas de interés en la banca por debajo de la inflación, en menos de 3 años el valor de mi dinero es cero. Así. Y en un marco institucional y de producción que ha cerrado los incentivos para el sector privado. Volvemos a lo mismo. Seguimos buscando soluciones parciales a un problema que requiere de una solución más global y más general y de más largo plazo. Y necesitamos abrir los espacios políticos para, si hay una vocación de aquellos pragmáticos que se menciona en el gobierno de hacer las cosas bien, de que del otro lado político no haya una intención de boicotear, destruir, acabar, con lo cual seguimos en la trampa política y en ese círculo vicioso que mencionabas hace unos minutos. Ahora, José, para terminar, nos quedan 2 minuticos solamente. ¿Ve salida? Porque yo sé que el diagnóstico, bueno, nosotros quisiéramos tenerlo mejor, un diagnóstico de verdad más positivo, no lo es, pero de todas formas para siempre ver con una visión y con una esperanza positiva el futuro del país. ¿Tú ves salida, ves posibilidades de que Venezuela se enrumbe por el crecimiento y por el mejoramiento social y económico de la gente, en esencia que es el centro de la economía, o debe serlo? Sin duda, Noel, lo último que se pierde es la esperanza. Ahora, la esperanza es activa, no es pasiva, ¿sí? Sí. Y la fe es creer que podemos cambiar. Hace años, durante la crisis del 94, el ministro Sosa se sentó conmigo y después de que le escribí la situación del país, me dijo: ¿usted es pesimista de cara al futuro de mi país, señor González? Le dije: me va a disculpar, ministro, yo no puedo ser pesimista de cara al futuro de 26 millones de personas. Yo soy negativo de cara a su circunstancia, pero siempre optimista de cara a su futuro. En Venezuela hay muchísimo talento, hay mucha gente inteligente, hay mucha gente capaz. El diagnóstico lo tenemos claro, lo que tenemos que tener es la vocación
de curar y sanar al país, no solo a nivel económico, sino a nivel político, social, emocional. Venezuela es un país de grandes afectos, de gente muy bella. Yo creo que yo me enamoré de tu país, Noel, precisamente por eso, y yo me rehúso a creer que no tenga solución. Bueno, José, de verdad que ha sido un placer, un enorme placer para mí conversar contigo y que hayamos podido compartir estos minutos también con los radioyentes. Muy pronto nos veremos, Dios mediante, en el mes de noviembre que vengas para acá y bueno, espero contar contigo en el concurso, no solamente en la radio, sino en muchas otras partes, porque le hace muchísima falta a Venezuela. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, José. Un abrazo muy grande. Un abrazo para ti, gracias por todo. Amigas y amigos, estuvimos conversando con José González, ya vieron la calidad profesional que es. Hoy estuvimos compartiendo con ustedes en el control técnico Addison Lara, en la gerencia de producción José Vicente Chino Gamboa, en la producción de este espacio Beatriz Navachán, quien estuvo al frente de los micrófonos Noel Álvarez, 20.924. Nos encontramos el próximo lunes a la 1 de la tarde para seguir sumando voluntades por Venezuela. Sigan con el doctor Héctor Luis Borges en su programa A Tiempo. Muy buenas tardes. Los lunes a la 1 de la tarde, Sumando Voluntades. Un espacio donde se comparten ideas, propuestas y proyectos para lograr un mejor país. Sumando Voluntades, con el licenciado Noel Álvarez, todos los lunes a la 1 de la tarde por los 710 AM de Radio Capital. La emisora que hace gustar la AM otra vez.